Muy buenas tardes. Eh, Vamos a hablar sobre la dinámica de la partícula hoy. ¿Qué es la dinámica primero? La dinámica es el estudio de la relación que existe entre un cuerpo y las fuerzas que actúan sobre este, además de los efectos que producirán sobre el movimiento de ese cuerpo. ¿Qué nos dice esto? Nos está diciendo que la dinámica es el estudio de las fuerzas que se ejercen sobre un cuerpo y las cuales van a generar el movimiento de este mismo. Y como vemos aquí en la figurita, hay un hombre que está jalando este bloque y está ejerciendo una fuerza. Y esa fuerza es la que está produciendo el movimiento del cuerpo, del bloque. Ahora, para hablar primero sobre la dinámica lineal, vamos a hablar sobre las leyes de Newton. Las leyes de Newton aquí son tres. Bueno, no, las leyes de Newton son tres. La primera ley de Newton es la ley de inercia. ¿Qué nos dice la ley de inercia? Un cuerpo permanece en reposo, se mueve con velocidad constante si sobre él actúa una fuerza resultante igual a cero. ¿Qué nos está diciendo esto? Que un objeto que esté en reposo siempre va a tener una fuerza resultante igual a cero. Entonces nos está diciendo que la sumatoria de las fuerzas de este cuerpo van a ser igual a cero. O nos está diciendo que si hay un cuerpo que se mueve con una velocidad constante, la velocidad esta constante va a ser igual a cero. Y su aceleración por ende igual va a ser cero. Continuando. La segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos habla sobre la ley de la fuerza o la ley del movimiento. ¿Qué nos dice esta ley? Un cuerpo sometido a una fuerza diferente a cero tiene una aceleración en el mismo sentido de la fuerza. ¿A qué se refiere esto? Nos está diciendo que ya no estamos hablando de un cuerpo que esté en reposo. Nos está diciendo que una fuerza que nosotros ejerzamos sobre un cuerpo, pero esta fuerza no tiene que ser igual a cero, tiene que ser diferente a cero, va a provocar que este cuerpo tenga un movimiento, tenga una aceleración, y esa aceleración va a ser con el mismo sentido con el cual se está ejerciendo la fuerza. Lo estamos jalando hacia mí, digamos, estamos jalando un objeto, el movimiento, la aceleración de ese objeto va a ser con el mismo sentido que estamos ejerciendo esa fuerza. O sea, que el movimiento va a ser hacia mi persona. Si, digamos, yo estuviera empujando algún objeto, estuviera ejerciendo esa fuerza sobre ese objeto al empujarlo, la aceleración, el movimiento del objeto va a ser hacia el lado en donde estoy empujando. A eso se refiere la segunda ley de Newton. La tercera ley de Newton, ¿qué nos dice? La tercera ley de Newton es el principio de acción y reacción. ¿Y qué nos dice? Si un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, este ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección, pero no en sentido opuesto sobre el primero. No, perdón, pero en sentido opuesto sobre el primero. Mil disculpas. ¿A qué se refiere? Si, digamos, yo comienzo a empujar la pared, voy a ejercer una fuerza de acción. Y la pared, por ende, va a ejercer una fuerza de reacción que va a ser de misma magnitud y dirección, pero el sentido de la fuerza va a ser contrario. O sea, yo voy a empujar, digamos, hacia adelante, mientras tanto, bueno, hacia la pared, y la pared va a empujar hacia mí, o va a ejercer una fuerza hacia mí, que me va a retornar. Aquí lo vemos en el dibujito. En el dibujito nos está mostrando un hombrecito que está empujando el muro, y el muro está ejerciendo una fuerza de reacción que es contraria al sentido de la fuerza que ejerce el hombre. Y lo mismo vemos en la parte de abajo de los grupos de hombres que están jugando a jalar la cuerda, que están ejerciendo una fuerza de acción, y un grupo de hombres está ejerciendo una fuerza de acción, mientras tanto que el otro está ejerciendo una fuerza de reacción. Misma magnitud, misma dirección, pero el sentido es el contrario. A eso se refiere la tercera ley de Newton. Pasando, vamos a hablar sobre las leyes del rozamiento. Bueno, son casos, bueno, es lo que sucede con el rozamiento, pero lo vamos a poner como si fueran leyes. Leyes de rozamiento. La primera ley de rozamiento, ¿qué nos dice? La fuerza del rozamiento se va a poner siempre al movimiento. O bueno, generalmente al movimiento. ¿A qué se refiere esto? Si yo ejerzo una fuerza sobre un objeto, y ya no estamos hablando de que el objeto va a estar sobre una superficie lisa,
Ahora vamos a hablar de que algo más real, de que el objeto va a estar en una superficie rugosa. Si yo ejerzo una fuerza sobre un cuerpo o un objeto, se va a generar por ende una fuerza de reacción, una fuerza de reacción denominada la fuerza de rozamiento, que va a ser contraria a la fuerza de movimiento, o mejor dicho, contraria al movimiento del objeto. Y no, sí, siempre va a ser contraria al movimiento del objeto. Y generalmente va a ser contraria a la fuerza que se ejerce al cuerpo, generalmente. Pero siempre va a ser contraria a la fuerza, al movimiento del objeto. La segunda ley de rozamiento, ¿qué nos dice? La fuerza de rozamiento es proporcional a la reacción normal. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que aquí nos está mostrando el dibujito que la fuerza de rozamiento va a ser igual a mu, que vendría siendo ese símbolo de como una U con una S. ¿Qué significa esta S? Lo voy a explicar un poquito más adelante. Por la normal. Ahora, ¿qué es la normal? La normal es una fuerza de reacción que se ejerce, es una fuerza que se ejerce a reacción del peso que ejerce el cuerpo. Esa es la normal. Y la normal siempre, pero siempre va a ser perpendicular a la superficie. Siempre. ¿A qué me refiero con perpendicular? Que va a formar un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie. A eso se refiere. Y eso vendría siendo la segunda ley de rozamiento, que la fuerza de rozamiento es proporcional a la reacción normal. Ahora, leyes de rozamiento. La tercera ley de rozamiento nos dice que el módulo de la fuerza de rozamiento no depende del tamaño ni del área de las superficies en contacto. Perdón, creo que me agaché. Mil disculpas si ya no aparece en la cámara. El módulo de la fuerza de rozamiento no depende del tamaño ni del área de las superficies en contacto. ¿A qué se refiere eso? Que en mi cuerpo no tiene que ser necesariamente grande o de gran tamaño o que ocupe grandes espacios para que mi fuerza de rozamiento sea mayor o menor. No. Más bien, mi fuerza de rozamiento va a depender del contacto entre la superficie y el cuerpo, el cual se le está ejerciendo la fuerza. Y aquí ya hablamos más que todo sobre no superficies planas, estamos hablando sobre superficies rugosas. ¿A qué me refiero con esto? Que el objeto, al jalarlo, va a generar como una especie de reacción y va a hacer que sea un poquito más complicado jalarlo. Ahora, quería hablar sobre el coeficiente de rozamiento, que vendría siendo el símbolo de mu. Ese es el coeficiente de rozamiento. Ahí veíamos un mu, un coeficiente de rozamiento con una S. Esa S es un coeficiente estático. Sí, es el coeficiente de rozamiento estático. Y el coeficiente de rozamiento cinético es generalmente representado por mu y una K. Esos son dos tipos de coeficientes de rozamiento. Ahora, uno va a ser más fuerte va a tener mayor fuerza que el otro, o va a ser mayor que el otro, mejor expresado. Pero eso lo voy a mostrar en el ejercicio que lo vamos a ver más adelante. Ahora, hablando sobre la tercera ley de rozamiento. ¿Por qué va a depender la fuerza, el módulo de la fuerza de rozamiento por el contacto entre las superficies del objeto y de la superficie donde se está moviendo? Porque la fuerza de rozamiento no va a ser igual si, digamos, hay contacto entre dos superficies de metal, digamos, a las dos superficies que sean de plástico. No va a ser la misma fuerza de rozamiento, va a ser distinta. A eso se refiere esta tercera ley de rozamiento. Ahora vamos con el ejercicio.
nos está diciendo aquí, un auto queda mal estacionado en una colina e inicia un descenso con una inclinación de 37 grados. El coeficiente cinético es de 0.5 o 0.50. Nos está pidiendo que calculemos la aceleración. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer primero? Tendríamos que determinar las fuerzas que actúan sobre este coche. Vamos a hacer con la plumita. La primera fuerza que vamos a encontrar, siempre por el eje de gravitatorio, vamos a encontrar, van a disculpar, nuestro peso. Aquí está nuestro peso. Muy bien. Ahora, otra fuerza que se ejerce, la normal. Ahora aquí el peso va a ser igual a masa por gravedad. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos otra fuerza, que es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción. Muy bien. Ahora, este nuestro peso, tenemos que descomponerlo para poder resolver el ejercicio. Entonces, un momentito, aquí está. Color, vamos a cambiar el color, a hacer con un azulito. Vamos a tener uno en el eje Y y otro en el eje X. Perfecto. Este va a ser masa por gravedad por... Ahora, ¿cómo vamos a saber dónde va el ángulo? Bueno, si hacemos el triángulo, acá se nos va a formar un triángulo, este ángulo se repetiría a este otro lado de nuestro triángulo y por ende se repetiría acá. Entonces acá vamos a tener 37 grados. Aquí está nuestro ángulo. Entonces esto va a ser seno. Seno de 37. Y esto va a ser coseno de 37. Masa de gravedad, coseno y 37. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En el eje Y vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. Eje Y. Muy bien. Vamos a cambiar el color porque ya se ve muy feo. Aquí. No, que estoy apretando. La sumatoria de las fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Porque el movimiento no está en el eje Y, está en el eje X. Entonces vamos a poner nuestras fuerzas. La normal menos, y aquí tenemos ya nuestra masa por coseno. Muy bien, masa por gravedad, coseno de 37. 37 grados. Perfecto. Esto va a ser igual a 0. Muy bien. Entonces vamos a tener que nuestra normal va a ser igual a la masa por la gravedad coseno de 37. Muy bien. Último. Ok. Volviendo donde estábamos, vamos a tener que, ahora sí vamos a estar más cómodos, en el eje X, la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a masa por la aceleración. Entonces ponemos, ¿cuáles son las fuerzas que tenemos en el eje X? No olvidemos que el sentido del movimiento de nuestro sistema es este. Entonces, vamos a tener que la masa por la gravedad, seno de 37 grados, menos la fricción, la fuerza de fricción. Esto va a ser igual a masa por aceleración. Perfecto. Esto podemos resolverlo. Podemos poner que masa por gravedad, la normal va a ser igual a la masa por la gravedad de
4/5, porque eso es lo que nos da coseno de 37. Ahora, seguimos resolviendo acá. Vamos a tener que la masa por la gravedad y seno de 37 nos va a dar 3/5. 3/5 menos la fricción, que vendría siendo mu por el A normal. Esto va a ser igual a masa por aceleración. Entonces vamos a tener que la masa por la gravedad es 3/5 menos mu, que va a ser igual a 1/2, ya que es 0.5, 0.50, 1/2 por la normal, y la normal por la normal nos dice que es la masa por la gravedad de 4/5, igual a la masa por la aceleración. Muy bien. Vamos resolviendo esta nuestra ecuación. Masa por la gravedad 3/5, menos, y aquí ya resolvemos y nos va a salir que tenemos, simplificando, vamos a tener 2/5 por la 2/5 masa por gravedad, que va a ser igual a la masa por la aceleración. Perfecto. Factorizando vamos a tener masa por gravedad por 3/5 menos 2/5. Cerramos paréntesis, igual a la masa por la aceleración. Aquí podemos simplificar la masa y nos va a quedar esto, que la gravedad, ya vamos a ir reemplazando datos, va a ser igual a 9.8 por, y aquí ¿qué nos da? ¿Cuánto sería 3/5 menos 2/2? 2/5, perdón. Lo tengo anotado por acá. Es 1/5. Resolviendo. La verdad no sé por qué también tuve la necesidad de verlo. Era muy obvio, pero para asegurarlo. Va a ser igual a la aceleración. Entonces, vamos a tener que la aceleración, y lo mejor lo hagamos acá. La aceleración va a ser igual a 9.8 por 15. Vale. 9.8 por 15. No, por 1/5, perdón. Mil disculpas. Por 1/5. ¿Qué estoy diciendo? Muy bien. Y eso nos da 1.96. 1.96. ¿Pero qué? Metros sobre segundo al cuadrado. Y este sería nuestro resultado de nuestro ejercicio. Ahora pasemos. Vamos con la siguiente parte de nuestro tema. Dinámica circular. La dinámica circular habla de el estudio de las causas que determinan el movimiento rotatorio. De eso se trata la dinámica circular. Ahora, en la dinámica circular aplicamos mucho la segunda ley de Newton. Y aquí, como vemos en la imagen, nos dice que la fuerza nos habla sobre fuerza centrípeta. Según la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, como estamos hablando ya sobre una fuerza centrípeta, que ya lo hemos visto, digamos, ya sabemos que es centrípeta porque ya lo hemos visto en cinemática, vamos a tener que la fuerza centrípeta, que se representa por F y C, la cual va a estar siempre en el eje, en el eje radial. Generalmente va a estar en el eje radial. Y aquí ya tenemos dos ejes, por si acaso. Es el eje radial y el eje tangencial. Va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta va a ser siempre con el mismo sentido que se ejerce la fuerza centrípeta. Pasemos. La dinámica circular. Aquí ya podemos ver las fórmulas. Aquí nos dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Fuerza neta. Entonces vamos a tener que la aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Y esta velocidad va a ser igual a la velocidad angular, que ya la hemos visto también en cinemática, por el radio. Entonces vamos a tener que nuestra fórmula va a ser la siguiente. La fuerza centrípeta va a ser igual a la masa
por la aceleración centrípeta o va a ser la masa por la velocidad al cuadrado, todo eso sobre el radio. O también puede ser que nuestra fuerza centrípeta sea igual a la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio. Podemos utilizar cualquiera de esas dos fórmulas. Ahora aquí nos está diciendo qué significa cada uno de los términos. Ya nos está diciendo la aceleración centrípeta, el módulo de velocidad, que sería la rapidez, el radio de la curvatura, la velocidad angular y la fuerza centrípeta. Para ya tener una idea de qué estamos hablando, hagamos un ejercicio y así podemos terminar. Entonces, y así podemos terminar y vamos a entender un poco más de lo que he hablado sobre la fuerza centrípeta. Nos dice hallar la fuerza centrípeta del siguiente cuerpo. En sí se quiere referir al módulo de la fuerza centrípeta. Entonces, primero lo que vamos a hacer es hacer el diagrama de cuerpo libre de este cuerpo. Vamos a cerrar esto, vamos a abrir otro. Aquí sí, vamos a hacerlo con este. Primero vamos a tener un peso. Muy bien, y este peso es masa por la gravedad. Nunca lo olvidemos. El peso es igual a la masa por la gravedad. Ahora, ¿qué tenemos? También tenemos una tensión. ¿Por qué? Porque tenemos acá una cuerda y si rompemos esta cuerda, si la cortamos por acá la cuerda, se va generando una tensión. Entonces, tenemos una tensión. Entonces vamos a poner que tenemos esa fuerza más igual a tensión. Perfecto. Perfecto, igual. Entonces esas son nuestras dos fuerzas que tenemos. ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos que tenemos que llevar estas fuerzas a nuestros ejes radiales y tangenciales. Ahora, ¿cuáles son nuestros ejes radiales y tangenciales? Este es nuestro eje radial y este va a ser nuestro eje tangencial. Y como vemos, nuestra tensión ya está sobre el eje radial. Lo que nos faltaría sería llevar nuestro peso a los ejes. Entonces vamos a descomponer para eso. Vamos a descomponerlo. Entonces vamos a tener esto. Ahí tenemos ya descompuesto nuestro peso. Ahora tenemos que llevar este ángulo. Este ángulo va a estar acá igual. Entonces vamos a tener esto. La masa por la gravedad coseno de alfa. No tengo alfa, lo vamos a poner con la mayúscula. Y acá en esta otra fuerza va a ser masa por la gravedad seno de alfa. Y vamos a mover para que no esté allí. Perfecto, muy bien. Y listo. ¿Y cuál sería nuestro tercer paso si es que nos estuviera pidiendo que hallemos la aceleración centrípeta o si nos dijera que hallemos la masa o no sé, la velocidad angular, no sé, tendríamos que aplicar la segunda ley de Newton, pero acá no nos pide nada de eso, solo nos dice que hallemos la fuerza centrípeta. Entonces nosotros sabemos que la fuerza centrípeta va a ser todos, no se olviden que la fuerza centrípeta va a ser todas las fuerzas que se encuentren en el eje radial. Todas las fuerzas que se encuentran en el eje radial. Todas. Entonces vamos a decir que la fuerza centrípeta va a ser igual a T menos masa por gravedad coseno de alfa. Ahora, ¿por qué puse menos? Porque el sentido, la dirección de nuestro movimiento, el sentido de nuestro movimiento es hacia el centro. Y generalmente las fuerzas que ejercemos sobre un objeto va a hacer que el sentido del movimiento de este objeto sea al mismo sentido que la fuerza que está ejerciendo. Entonces esa va a ser el por qué, la razón por la cual ponemos la tensión con positivo y la masa por la gravedad de coseno de alfa con negativo. Y ese sería nuestro ejercicio resuelto. Pero vamos a
aumentar más cositas, no complicar las cosas. Aumentar algunas cositas. Vamos a suponer que T va a ser igual a 80 newtons. Vamos a suponer que la masa es igual a 5 kilogramos. Y vamos a suponer que el ángulo alfa va a ser igual a 30 grados. Así ya podemos resolver un poco más. Y digamos que el enunciado nos está pidiendo que encontremos la aceleración centrípeta. Además, la aceleración centrípeta, más fácil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aquí sí aplicamos la segunda ley de Newton. ¿Y qué nos dice la segunda ley de Newton? Nos dice que la sumatoria de las fuerzas van a ser igual a la masa por la aceleración. Y como nosotros ya sabemos y ya estamos entrando al mundo de la dinámica circular, vamos a saber y vamos a tener muy en cuenta que la fuerza centrípeta va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Perfecto. ¿Tenemos el dato de la masa? Tenemos. ¿Tenemos los datos de la fuerza centrípeta? Tenemos. Solo tendremos que reemplazar a lo que hemos encontrado acá. Lo único que no tenemos y lo que nos está pidiendo el enunciado que busquemos es la aceleración centrípeta. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos datos y despejamos. Vamos a tener que la aceleración centrípeta va a ser igual a la fuerza centrípeta sobre la masa. Ahí, muy bien. Entonces, reemplazando los datos, vamos a tener que la aceleración centrípeta va a ser igual a tensión es 80 menos la masa, que es 5 por 9.8 coseno de el ángulo, que es 30, y todo esto dividido entre 5. Perfecto. Entonces vamos a tener que nuestra aceleración centrípeta va a ser igual a, y lo resolvemos. Vamos a resolverlo. Perfecto. 5 por 9.8, vamos a resolver esto, 49. Perfecto. 80 menos 49 por coseno de 30, y esto nos va a dar a 37.56, y esto dividido entre 5 nos da igual a 7.51. Sí, 7.51. Ese es nuestro resultado, 7.51. ¿Pero qué? ¿Cuáles son las unidades que tendremos que poner? Masa sobre segundo al cuadrado. Y eso sería el resultado que nos está pidiendo nuestro enunciado. Ahí terminaría el ejercicio y muchas gracias por la atención.